Jericó, una ciudad que parecía inquebrantable. Sus enormes murallas se alzaban imponentes, rodeando una civilización rica y próspera. Sus habitantes confiaban en la solidez de esas murallas y en sus divinidades paganas, creyendo que eran invencibles. Dentro de la ciudad reinaban el lujo y el placer, y el pecado se extendía como una enfermedad silenciosa. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Sin armas de guerra, sin ataques directos, sin ninguna explicación lógica, las murallas se derrumbaron. La ciudad que parecía impenetrable fue reducida a ruinas. ¿Qué sucedió realmente con Jericó? ¿Cuál fue el pecado que llevó a esa ciudad a la destrucción? Y lo más preocupante, ¿estamos repitiendo los mismos errores hoy en día? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves el mundo. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era un hito en la historia de la humanidad. Uno de los primeros grandes centros urbanos del mundo. Hace más de 10.000 años, esa ciudad ya existía y prosperaba. Ubicada en una posición estratégica en el Valle del Jordán, su fuente de agua dulce en medio del desierto la convertía en un verdadero oasis. Era un lugar de comercio, agricultura y riqueza. Los habitantes de Jericó descubrieron desde temprano cómo cultivar la tierra, almacenar alimentos y construir fortificaciones. Con ello, la ciudad se convirtió en uno de los puntos más importantes de la región. Comerciantes viajaban desde lejos para negociar especias, tejidos y metales preciosos. Los templos de la ciudad estaban ricamente decorados y sus gobernantes vivían rodeados de lujo y extravagancia. Pero había un lado oscuro detrás de ese esplendor. Jericó no era solo un centro comercial y agrícola, también era un bastión de idolatría y perversión. Sus templos estaban dedicados a divinidades paganas y rituales macabros ocurrían a diario. Se ofrecían sacrificios humanos a dioses de piedra y barro. Niños eran quemados vivos en ceremonias de adoración, creyéndose que esto traería fertilidad y prosperidad. La prostitución sagrada formaba parte del culto religioso, donde mujeres eran forzadas a acostarse con sacerdotes en busca de bendiciones. La ciudad estaba sumida en la corrupción y en el pecado, completamente alejada de los caminos de Dios. Pero para los habitantes de Jericó, todo parecía normal. Creían que estaban seguros, que nada podría amenazarlos. Sus murallas, construidas con piedras gigantes, tenían aproximadamente 12 metros de altura y eran tan anchas que soldados podían caminar sobre ellas. La ciudad fue diseñada para resistir cualquier ataque. Su suministro de agua y granos le permitía soportar largos períodos de asedio sin padecer hambre o sed. Para los moradores, Jericó era una fortaleza intransitable. Confiaban en sus riquezas, en sus ejércitos y en sus dioses. Pero estaban a punto de aprender una lección. Cuando Dios decide actuar, ninguna muralla es lo suficientemente fuerte para resistir. La Biblia nos cuenta en el libro de Josué que el pueblo de Israel recibió de Dios una orden inesperada. En lugar de atacar a Jericó con fuerza militar, Josué y sus guerreros debían simplemente marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días. En el 7º día debían rodear Jericó 7 veces, tocar trompetas y al final gritar con todas sus fuerzas. Para los israelitas, esa estrategia parecía extraña. Para los habitantes de Jericó, parecía una broma. Se reían, observando al pueblo marchar sin levantar ni un dedo contra sus murallas. Pero lo que sucedió en el 7º día fue algo que nadie podría haber imaginado. Cuando los israelitas completaron la última vuelta y gritaron, un temblor comenzó a sacudir la ciudad. Las murallas empezaron a agrietarse. En cuestión de segundos, toda la estructura se vino abajo.
Lo que parecía intransitable fue reducido a escombros. El pueblo de Israel entró y destruyó completamente la ciudad, conforme Dios había ordenado. Jericó, el gran símbolo de poder y arrogancia, fue borrada del mapa. Pero aquí está la gran cuestión. ¿Por qué Jericó fue destruida de esa manera? La respuesta no se encuentra solo en su riqueza o en su posición geográfica, sino en lo que la ciudad representaba espiritualmente. Jericó era el símbolo de la rebelión contra Dios. Era un lugar donde la idolatría, la corrupción y la inmoralidad no tenían límites. Sus habitantes vivían en excesos, sin temor, sin respeto por el Creador. La destrucción de Jericó no fue solo un evento histórico, fue una advertencia para toda la humanidad. Y aquí está algo aún más aterrador. La historia de Jericó no es solo acerca del pasado. Los mismos errores de esa ciudad se están repitiendo hoy. Mira a tu alrededor. El mundo moderno también está construyendo murallas, no de piedra, sino de orgullo, dinero y arrogancia. Muchas personas confían más en sus riquezas que en Dios. El placer y la búsqueda del poder se han convertido en la prioridad, mientras que los valores espirituales son ignorados. La inmoralidad, antes condenada, hoy es celebrada. Y así como Jericó, muchas personas creen que son invencibles. Pero, ¿qué sucede cuando las murallas caen? La historia demuestra que imperios que se creían eternos fueron destruidos. Babilonia, Roma, Sodoma y Gomorra, todas esas civilizaciones prosperaron, se entregaron a la corrupción y cayeron en ruinas. Y el patrón es siempre el mismo. Cuando una sociedad abandona a Dios y cree que puede vivir sin Él, su destrucción es inevitable. Pero no todos en Jericó fueron destruidos. Había una mujer llamada Rahab. Ella no era una princesa, ni una gobernante, ni una sacerdotisa. Por el contrario, Rahab era una prostituta. Pero ella había oído hablar del Dios de Israel y temió al Señor. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió y pidió que su familia fuera perdonada. Sabía que la destrucción se acercaba y decidió volverse hacia Dios. Por causa de su fe, ella y su familia fueron los únicos habitantes de Jericó en ser salvados. Rahab se convirtió en un ejemplo poderoso de que Dios no rechaza a aquellos que se arrepienten. Más tarde, ella entró en la línea de descendencia de Jesucristo, demostrando que Dios puede transformar cualquier historia. Esto significa que, incluso en medio de la corrupción y la decadencia, hay esperanza para aquellos que eligen confiar en Dios. Ahora, piensa en esto. ¿Cuáles son las murallas que has construido en tu vida? ¿Has confiado más en el dinero, en el estatus y en el placer que en Dios? Jericó nos enseña que ninguna fortaleza humana puede resistir al poder del Creador. Cuando Él decide actuar, no hay ejército, riqueza o muralla que pueda impedir su plan. Si este mensaje tiene sentido para ti, declara en los comentarios: mi confianza está en el Señor. Esto no solo fortalece tu fe, sino que también le muestra al mundo que has elegido confiar en el único Dios verdadero. Jericó nos enseña algo poderoso. Lo que parece inquebrantable a los ojos humanos puede ser destruido en un instante cuando Dios decide actuar. Sus habitantes creían que su ciudad era impenetrable, que sus riquezas los protegerían y que sus dioses los mantendrían seguros. Pero la verdad es que ninguna muralla puede resistir la voluntad divina. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuáles son las murallas que has construido en tu vida? Hoy, muchos viven dentro de sus propias murallas de autosuficiencia. Confiamos en el dinero, en la estabilidad de un empleo, en el reconocimiento social, y creemos que esas cosas pueden protegernos contra todas las dificultades. Pero la historia de Jericó nos recuerda que, cuando ponemos nuestra fe solo en lo material, estamos construyendo sobre una base frágil.
El mundo puede parecer fuerte, invencible, pero en cualquier momento sus estructuras pueden colapsar. Basta un solo evento, una crisis financiera, una pérdida inesperada, un cambio repentino, para que todo se desmorone. Y entonces, ¿dónde está tu confianza? La caída de Jericó no fue un evento aislado. Marcó el inicio de la conquista de la tierra prometida por los israelitas. Dios no solo destruyó aquella ciudad, sino que también dio una advertencia a todas las naciones circundantes. Su pueblo estaba llegando y nadie podría impedir su victoria. El temor se apoderó de las ciudades vecinas, pues quedó claro que no era solo un ejército humano el que marchaba, sino un pueblo guiado por el mismo Dios. Y ese mensaje sigue siendo válido en los días de hoy. Dios aún lucha por aquellos que confían en Él. Y así como las murallas de Jericó cayeron, cualquier obstáculo en tu vida puede ser removido si permaneces firme en la fe. Pero ahora, piensa en el otro lado de la historia. Imagina a los habitantes de Jericó en los momentos previos a la destrucción. Durante 6 días, vieron al ejército de Israel marchar alrededor de sus murallas. El primer día se rieron. El segundo, comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. El tercero, la duda se instaló. El cuarto, la tensión creció. El quinto y sexto día, el miedo empezó a apoderarse. Y entonces, en el séptimo día, cuando todo se desmoronó, el desespero fue total. ¿Cuántas personas dentro de Jericó podrían haberse arrepentido? ¿Cuántas podrían haber hecho como Rahab y haber buscado la misericordia de Dios? Pero en cambio, confiaron en sus murallas, en sus riquezas, en sus creencias paganas, y fueron destruidas. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos haciendo lo mismo hoy? Vivimos en una sociedad donde el pecado es celebrado, donde la búsqueda del placer se fomenta por encima de cualquier moralidad. Así como Jericó, el mundo moderno está lleno de idolatría, corrupción e inmoralidad. Las personas ponen su confianza en la ciencia, en la tecnología, en la política, en el dinero, todo, menos en Dios. Y la historia nos muestra que eso siempre lleva a la ruina. Sodoma y Gomorra, Babilonia, Roma. Todas esas civilizaciones cayeron porque rechazaron a Dios. Jericó fue solo la primera de muchas ciudades que fueron destruidas por el juicio divino. Pero Dios siempre da una oportunidad a aquellos que eligen volverse hacia Él. Rahab es la prueba de ello. Ella no era perfecta, no tenía un pasado honorable, pero tomó una decisión. Reconoció al verdadero Dios y pidió misericordia, y fue salvada. Esto nos enseña que no importa cuán distante estés, cuán equivocado haya sido tu pasado, si te vuelves hacia Dios, Él puede restaurarte. Ahora, piensa por un momento, ¿cuáles son las murallas que necesitan caer en tu vida? ¿Acaso has confiado en tus propias fuerzas, ignorando la necesidad de Dios? ¿Acaso has vivido atrapado en un estilo de vida que te aleja de su presencia? Jericó nos enseña que la verdadera seguridad no reside en las riquezas, en el poder o en el placer. Está en la obediencia y en la confianza en Dios. Y más que eso, esta historia nos enseña que lo imposible puede suceder. A los ojos humanos no había lógica en lo que hicieron los israelitas. Ninguna estrategia militar podría derribar esas murallas. Pero Dios no opera según la lógica humana. Él actúa en lo sobrenatural. Él hace que lo inimaginable suceda. Así como derribó las murallas de Jericó, Él puede derribar cualquier barrera en tu vida. Quizás estés enfrentando dificultades que parecen intransitables. Quizás sean problemas financieros, desafíos familiares, enfermedades o batallas internas que nadie más ve. Pero recuerda, Dios no necesita armas ni estrategias humanas para ganar una batalla. Él puede transformar cualquier situación en un instante, y si confías en Él, verás cómo caen sus murallas.
Ahora quiero hacerte una invitación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, declara en los comentarios: mi victoria viene del Señor. Esto no solo refuerza tu fe, sino que también puede impactar a otras personas que están viendo. Si Dios derribó las murallas de Jericó, Él también puede derribar cualquier obstáculo en tu vida. Y antes de concluir, hay algo aún más impresionante sobre esta historia. Jericó cayó porque estaba llena de pecado, pero una nueva Jericó fue reconstruida en el futuro. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús pasando por esa ciudad y transformando vidas. Esto nos muestra que incluso después de la destrucción, Dios puede traer restauración. Él no solo derriba murallas, también construye algo nuevo. Si crees que Dios puede transformar tu vida, deja tu amén en los comentarios. Y si deseas saber más sobre cómo Dios juzgó otras ciudades en el pasado, haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla ahora. Descubrirás cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas y por qué ese evento tiene un significado profundo hasta el día de hoy.